Gloria al Señor. Amén. Iglesia, estamos viviendo un tiempo hermoso porque Dios nos ha dado el privilegio de poder estar en este lugar. Primero que nada, un lugar que el Señor nos abrió puertas. Yo durante muchos años quise estar aquí y siempre las puertas estuvieron cerradas, no sé la razón, pero el Señor nos dio este privilegio. Tuvimos la primera reunión hermosa y creo que ya la presencia de Dios ya está establecida en este lugar. Amén. No es fácil cuando uno se mover a toda la iglesia. Hay gente que no está de acuerdo, gente que dice, sí, Viña está genial, me queda cerca de la casa. Otros me dicen, pastor, tan lejos que se fueron. Cuando uno ama a Dios, no importa el lugar donde esté, uno va a perseguir a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo les tengo una palabra que es un poco desafiante. Una palabra que tengo para desafiar lo que tú eres en el Señor. Así que quiero que esté muy atento a lo que el Señor va a soltar sobre su vida. Le quiero recordar, como decía la pastora, el próximo sábado solo tendremos una sola reunión y no sabemos si vamos a dar cupo para todos. Así que tiene que llegar temprano, porque si usted llega tarde lo vamos a tener que parar al final, o allí, o sentar a algunos por acá. No sé cómo vamos a hacer el próximo sábado, porque obviamente el domingo no se puede hacer convocatorias y además sería muy peligroso arriesgarnos a hacer algo sabiendo de que el clima político en Chile está medio complicado, ¿no? Vaya conmigo a la palabra en el libro de Santiago capítulo 1, verso 22. Para los que no sabían, Santiago, el que escribe el libro de Santiago, era el hermano de sangre de Cristo Jesús, hijo de María y de José. Y este Santiago, el hermano del Señor, como él mismo se describe, también conocido como Jacobo, es hermano de sangre del Señor. Jesús tuvo más hermanos y tuvo hermanas aquí, así que ya le estoy rompiendo un paradigma a usted. Algunos pensaron que iba a predicar sobre la Navidad, pero no, ya prediqué de la Navidad y usted tiene que ver el concierto de luces, porque yo sé que Dios te va a hablar una palabra allí. Y dice Santiago capítulo 1 verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Diga conmigo, hacedores, y diga conmigo, oidores. Está hablando de dos personajes en esta historia. Engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, dice, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Usted se mira en el espejo, usted se arregla un poquito el rostro, el peinado, después se va y se olvidó cómo es. Tiene que volver a mirarse en el espejo. No podría hacer un autorretrato solamente con la memoria. Y dice, porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la palabra, dice, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado por lo que hace. Dice Santiago. Hoy les quiero hablar acerca de la diferencia entre ser un seguidor de Jesús y un discípulo de Cristo. Los seguidores son aquellos que caminan detrás de alguien, pero el discípulo es aquel que camina y protege la doctrina del maestro. Así que quiero partir contándoles una historia que recordé mientras escribía estas notas para poder predicarles lo que el Señor me dijo que les dijera. Una historia que escuché hace muchos años y hablaba de un pastor y su discípulo. Pastores de esos, pastores de campo, ¿no? De esos que tenían una forma muy particular de enseñarle a sus seguidores, sus discípulos. Dice que cierto día el discípulo le dice, pastor, tengo una pregunta. ¿Cómo puedo hacer yo para transformarme en un gran líder y en un gran discípulo de Jesús? ¿Qué me falta? El pastor guardó silencio, cuenta la historia, y no le respondió nada, como que no lo había escuchado.
Así que ese día dice que había mucho calor y el pastor le dice a su discípulo: acompáñame, vamos al río y refresquémonos en las aguas del río. Así que se fueron a un río cercano y se metieron al agua a refrescarse del tremendo calor que hacía. Y cuenta la historia que de pronto, sin que el discípulo se diera cuenta, el pastor vino por detrás y agarró al muchacho y lo sumergió bajo el agua. Entonces el muchacho se quedó allí diciendo: yo conozco como mi pastor, entonces me está haciendo una broma. Y se quedó ahí esperando que el pastor lo soltase. El problema es que pasaban los segundos y el pastor no lo soltaba. Entonces ya el muchacho comenzó a sentir desespero y empezó a patalear, a dar de patadas, a dar de manotazos, y comenzó a faltarle el aire y se comenzó a sentir desesperado por el aire. Entonces comenzó a luchar con el pastor, así que comenzó a hacer fuerza, y el pastor, como podía, lo mantenía debajo del agua, hasta que el otro ya empezó a sentir un desespero increíble. Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado que te has estado ahogando, lo que se siente, la sensación de ahogo, y eso es lo que estaba sintiendo, hasta que el pastor finalmente lo suelta, cuando el otro ya comienza a darle de golpe a su pastor que tanto amaba. Así que cuando termina el pastor de hacer esto, le dice: pastor, ¿por qué hizo eso? Me estaba matando. Y el pastor le responde: tú me hiciste una pregunta y me dijiste que era lo que yo necesitaba para ser un gran líder y un gran discípulo de Jesús. Y el pastor le responde: cuando aprendas a tener esa necesidad de Jesús, como hoy sentiste necesidad de respirar, cuando aprendas a que ese ahogo por no tener aire es el ahogo que debes tener por no tener a Jesús en tu corazón, entonces estarás listo para ser un gran líder y un gran discípulo. De eso les quiero hablar esta mañana. ¿De qué diferencia hay entre ser un seguidor y ser un discípulo del Señor? Que no es lo mismo. Pero cuando miré en el diccionario, porque dije voy a buscar la diferencia, y el diccionario me sorprendió, porque el diccionario dice así: un seguidor es todo aquel que persigue a alguien o a algo. Ese es un seguidor. Y discípulo, el diccionario dice que es la persona que persigue y defiende la idea y la doctrina y los métodos de su maestro. Es decir, que la única diferencia entre ambos siguen a alguien, pero el discípulo defiende lo que ese alguien enseña. Entonces, pensando en esto, me puse a pensar cuál es la diferencia, cómo puedo descubrirlo frente a la palabra, para que la idea, que la palabra se abra a nosotros. Así que quiero que repita conmigo esta frase, todos juntos, por favor. Repita conmigo así: Señor Jesús, toda mi alma, mi cuerpo y mi mente están listos para ser expuestos a la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor de gloria. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Y anoté algunas cosas aquí en base a la palabra. ¿Por qué la gente sigue a Jesús? Y mira lo que dice Juan Marcos. No fue nunca un discípulo. Marcos fue sobrino de Bernabé. Y Juan Marcos y Pablo tuvieron un problema y Pablo lo despide porque no cumple los requerimientos para ser un discípulo. Pero Marcos luego dice que escribe uno de los evangelios. Y Juan Marcos dice así: Marcos capítulo 1 verso 22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque ellos entendían que Jesús tenía autoridad. Y mucha gente hoy día sigue a Jesús por esa autoridad que Él tiene. Es como cuando antiguamente, yo sé que muchos lo hicieron, tenían el libro de los Salmos, el capítulo 91 abierto en la Biblia, y lo ponían arriba del velador. ¿Se acuerdan, no? Porque con eso echaban fuera los malos espíritus, los espíritus chocarreros que atormentaban tu casa. Pero de alguna manera la gente sigue a Jesús porque ve un nivel de autoridad.
Saben que Jesús puede echar los demonios, cortar maldiciones. Es mejor que la cruz de parque. Es mejor que la herradura detrás de la puerta. Jesús, algunos lo cuelgan aquí como el corazón de Jesús, ¿no? Otros lo tienen como una cruz, lo tienen crucificado, pensando que lo que Él es una autoridad que los protege. Y de alguna manera la gente lo seguía por lo que Él enseñaba y esa autoridad que Él tenía. Pero no es suficiente sentirte protegido por Él. La Biblia nos enseña en el libro de Juan, capítulo 6, verso 26. Mira, dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis. Escucha, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Es decir, que hay gente que sigue a Jesús no por las señales que Él hace. ¿Sabe por qué lo sigue? Porque Dios les provee. Entonces hay personas que van a la iglesia, personas que se levantan los domingos solamente porque saben que Dios les va a proveer. Entonces hay un interés económico en ir a la iglesia. Hay un interés material en venir a la iglesia, en adorar, en estar aquí. Entonces es como que pasan aquí al anfiteatro, levantan las manos, aplauden un rato, dan una ofrenda y dicen: Señor, estamos listos. Entonces comienzo mi semana bien, ahora bendíceme. Y se piensa que ahora Dios te tiene que bendecir porque tú viniste a la iglesia. Tengo algo que decirte. Si es así, tú eres un seguidor, no un discípulo. Y quiero confrontarte hoy para que logres entender qué realmente haces aquí, hoy, esta mañana. ¿Por qué estás aquí? No vengo para sobarle el lomo para que usted se vaya contento a su casa. Vengo porque Dios me dio una palabra. ¿Cuántos están listos para escuchar lo que Dios les quiere decir? Mira lo que dice Mateo 4:24. Dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Sabe por qué la gente sigue a Jesús? Por el milagro. Porque tienen cáncer, porque tuvieron una enfermedad X y vienen a la iglesia porque Dios los sanó. Y como retribución del milagro, siguen participando de la iglesia. Esporádicamente, de tiempo en tiempo aparecen: de verdad que Dios me sanó de cáncer, entonces le debo la vida, voy a ir a la reunión este domingo. Y la verdad que la gente viene por eso. Siguen a Jesús porque Dios le abrió la puerta, porque Dios le hizo el milagro, porque Dios les respondió una petición. Dice que llegaban los lunáticos, los enfermos, los que estaban con depresión. Y la gente lo seguía por eso. La gente sigue a Jesús por los milagros. ¿Sabe por qué la gente sigue a Jesús? Porque lo admiran. Admiran que Él sea el líder perfecto. Yo he leído muchos libros no cristianos de grandes eruditos en el liderazgo que hablan de Jesús como el exponente del liderazgo. Un hombre que fue capaz de conquistar el corazón del mundo solamente con 12 personas. Y si usted mira los programas de multiplicación de algunas empresas como Avon, por ejemplo, Avon tiene un modelo de 12 y así va creciendo, y ese modelo administrativo de iglesia, de empresa, viene de la iglesia, de lo que Cristo enseñó. Muchas veces me han invitado a mí a dar conferencias a empresarios para hablarles acerca de Jesús a gente no creyente que admira lo que Jesús hizo, pero no necesariamente son cristianos o no lo siguen, ni siquiera creen en Él, sino que creen en el modelo que Él implementó de liderazgo. Mira lo que dice Juan capítulo 6, verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es profeta, del profeta que Dios había enviado al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse solo al monte. ¿Sabe por qué la gente sigue a Jesús? Porque necesitan a un líder.
necesitan un rey. Son personas que no tienen rumbo, entonces buscan a alguien, pero cuando aparece alguien más top, más cool, más fashionista, más moderno, más contemporáneo, entonces dejan a Jesús de lado y comienzan a seguir a este otro. Así pasa con los cantantes. Por eso los cantantes pasan de moda. Y aparece otro nuevo que canta la mejor canción, la canción más top y que la que más suena en las redes sociales. Entonces ahora todos son seguidores de este otro. Porque finalmente es eso. Son solamente seguidores de alguien. Siguen una corriente que los impulsa a estar ahí. Pero no son discípulos. Y Jesús se hace esta pregunta también en un momento de su ministerio. La gente está allí, la multitud, cerca de, 5,000 hombres y mujeres, dice la Escritura, sin contar niños. Había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que estaban allí al otro lado del mar de Tiberia. Jesús le está dando de comer con 5 panes y 2 peces, alimentó a toda esa gente. Y cuando Jesús termina de predicar, luego de estar parado en una barca, termina de hablarle, ya recibieron el milagro. ¿Me están escuchando, cierto? Ya recibieron el milagro, ya recibieron los panes, ya se les llenó la panza, ya estuvieron contentos. Entonces la gente se empezó a ir. Y Jesús comienza a hablarle a la gente de otra manera. Y le dice al hombre rico: mira, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el rico no pudo hacerlo. Deja todo lo que tienes. El que no dejare padre, madre, esposa, hijo, no es digno de mí. La gente se iba. Y Jesús les dice: el reino de los cielos es semejante a un buscador de perlas. El reino de los cielos es semejante. Y comienza a enseñar acerca del reino, de lo que hay que pagar, el precio que hay que pagar por causa de servir a Dios. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que la gente se comenzó a ir. Porque los seguidores, cuando hay situaciones donde hay que pagar un precio, donde tienes que sacrificar, donde tienes que pagar el costo del evangelio, comienzan a irse. Hermano, vamos a ayunar. No, yo no voy a ayunar. Dejas de venir a la iglesia. Hermano, tienes que hacer esto. No, yo no quiero hacerlo. Hay que levantar una ofrenda. No quieren levantar ofrenda. No quieren hacer nada. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque eres un seguidor de Jesús y no eres un discípulo. Viniste por los panes, viniste por los peces, viniste por el milagro, viniste porque admiras el liderazgo de Él, viniste porque necesitas que Él te empodere de alguna manera. Estás aquí solamente por eso. Llegó un momento donde, mira lo que dice San Juan, capítulo 6, verso 60. Al oír las palabras que Jesús está diciendo, lo que yo te estoy diciendo ahora, Jesús se lo dijo a la multitud: ustedes se van a ir. Porque es más difícil, les dijo Jesús a la gente, que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y los ricos se fueron. No les gustó lo que les dijo. No dijo que era imposible, dijo que era difícil. Es decir, que el verdadero evangelio, el verdadero mensaje del reino es incómodo. ¿Sabes por qué es incómodo? Porque te desnuda, porque te descubre. El verdadero mensaje del evangelio te saca la careta y revela las verdaderas intenciones de tu corazón y muestra lo que tú realmente sientes y por qué estás aquí. Algunos vienen porque necesitan urgente que Dios haga algo, o porque tienen una culpa interna de que si no van a la iglesia, me he portado tan mal con Dios y Él ha sido tan bueno conmigo. Y mira lo que dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué pues si viereis al Hijo del Hombre subir? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, dice la Escritura. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y desde entonces
muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabe por qué la gente se va de la iglesia? Porque llega un punto en la vida de todo creyente en que Dios te dice: ven, quiero que te pongas las pilas conmigo y quiero que seas mi discípulo, quiero que me sirvas de verdad. Y allí es donde se hace la separación y la gente se va, porque es más fácil así, mudarte a otra congregación donde nadie te conozca y seguir el proceso que has estado siguiendo durante los últimos años. Es más fácil mudarte a una iglesia donde seas nuevito y nadie te exija nada, donde no tengas que cumplir con un compromiso con Dios, donde seas un ilustre desconocido, eres uno más del montón. Y allí pasas desapercibido, oculto entre la multitud, porque lo único que fuiste a hacer es saber si el agua se mueve del tanque, para ver si el ángel toca las aguas y tú agarras un milagro entre medio, para saber si alcanza uno de los panes que el Señor acaba de multiplicar, o si te queda un pedacito de pescado para poder disfrutar. Porque te encanta ver cuando el mar se abre y el pueblo cruza y dice: wow, qué genial, voy ahí. Y comienza a cruzar por el mar rojo porque otro pagó el precio y no tú. Y la gente se comenzó a ir. Y Jesús le hace la gran pregunta. Y escúchame, todo lo que he dicho hasta ahora es una antesala a la palabra que Dios me dijo que te dijese, que es esta. La pregunta que Dios te quiere hacer esta mañana. Y la pregunta es: y Jesús toma a los 12. Luego que la multitud se fue, Pedro le dice: maestro, deténlos, la gente se está yendo. No le gustó lo que dijo el pastor. No le gustó la palabra que predicó el pastor y la gente se va. ¿Sabe? Me va a perdonar, pero yo no estoy aquí para darte una palabra que a ti te guste. No es mi esencia, no soy yo. Siempre te voy a decir lo que Dios me dijo que te diga. Y quizás no sea agradable a tus oídos, pero sí te lo puedo asegurar que es una miel a tu espíritu. Porque tu espíritu sabe que lo que te estoy diciendo viene de parte del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Sé que alguien me está mirando a través de la señal y sabe que lo que estoy diciendo es de Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos: Pedro, ¿te quieres ir tú también? Los discípulos vienen y le dicen: maestro, la multitud se está yendo, deténlos, que se vayan. Si se quieren ir, que se vayan, ya tuvieron su milagro. Déjalos que se lleven los pedazos de pan que quedaron. Las colas de los pescados no nos sirven. Que se vayan. Pero ¿te quieres ir tú también? Y frente a esa pregunta es que uno tiene que hacer una separación en su vida. Frente a esa pregunta es que uno tiene que hacer un stop y detener todo lo que está haciendo frente a la pregunta que Dios te hace esta mañana. ¿Tú también te quieres ir? ¿Tú también quieres separarte de la multitud y seguir a esa masa y transformarte solo en un seguidor de las cosas buenas? ¿O estás listo para ser un discípulo mío? Dice el Señor. ¿Quieres irte tú también? Y le responde Pedro. Me encanta Pedro. Porque Pedro aparece en las escenas más increíbles de los evangelios. El tipo caminó sobre las aguas. ¿Sabe que Pedro murió crucificado cabeza abajo? Porque cuando lo fueron a crucificar, él dijo así: yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro, pónganme de cabeza. Y murió crucificado cabeza abajo. Él había logrado el clímax de la conexión con el evangelio. Había superado todas sus trancas después de ser un hombre del vulgo, un hombre de Galilea, un simple pescador. El bruto Pedro se había transformado en un erudito de la palabra. Y Pedro, frente a esta respuesta, le dice al Señor así: Juan 6:67, Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Y Pedro le responde una respuesta tan
profunda que yo se la quiero abrir esta mañana y revelar. Pedro le dice, yo no vengo por los panes y los peces. No estoy aquí por el milagro, no es porque me sane este cáncer. Yo no vine buscando a ese líder potencial, no vengo buscando la bendición sobre mis negocios. Yo no estoy aquí por eso. ¿A quién voy a ir? Le dice, yo estoy aquí, Señor, por ti. Y si los otros se van, pues que se vayan. Yo estoy aquí por ti. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y le sigue diciendo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro establece en ese momento una separación entre los que siguen y los que somos discípulos. Porque los que somos discípulos conocemos quién es Cristo y venimos por Él. Y cuando tú vienes a la iglesia por el Señor Jesús, entonces no importa lo que te hagan los hermanos, no importa cómo te trate el pastor, no importa si la hermana te cedió la silla o no, no importa si te saludamos para el cumpleaños o no, no importa si tuviste que firmar una tarjetita o si te aplaudimos lo que hiciste, no importa. No importa. ¿Cuántos me escuchan? No importa, porque es un privilegio para mí poder sentarme a la mesa con el Padre y venir aquí y estar frente a Él y adorarle y bendecirle y escuchar una palabra de Él. Eso es suficiente para mí. Si alguien cree lo que estoy diciendo y está de acuerdo, por favor levanta un fuerte aplauso al Señor y bendice su nombre. Aleluya. Se quedaron con Él. Se quedaron con Él, con lo que Él es. No estaban detrás de otras cosas. Allí es donde se dividen los creyentes y donde comienzan a sobresalir entre medio de la multitud los verdaderos discípulos del Señor. Allí es cuando tú dejas de ser multitud y te transformas en un discípulo de Cristo. Cuando vienen los problemas, las crisis, las dificultades, las luchas, cuando todo es adverso y tú te mantienes firme a Él. Nunca he dicho que el evangelio es fácil, pero cuando leí esto que les voy a leer ahora, mi cabeza se explotó. Marcos capítulo 10 verso 28 dice así, escúchalo por favor atentamente. Marcos 10, 28, no sé si lo tenemos allí o no. Marcos 10, 28 dice, entonces Pedro, otra vez Pedro, mira que está a su lado, dígale, Pedro, tú siempre con las tuyas, oye. Siempre Pedro, siempre. ¿Quién dijo eso? Pedro. ¿Lo has fijado, no? ¿Sabe que Pedro tuvo tantas cosas lindas y Dios también le dio tan duro a él? Porque cierto día Jesús le dice, chicos, les tengo que decir algo. Me encanta este pasaje, me lo imagino así, como yo hablando con los discípulos. Chicos, les tengo que decir algo. En unos días más me van a matar y me van a crucificar, pero al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Le dice el Señor a los discípulos. Y Pedro se levanta así como el chapulín colorado. Se levanta y dice, no, maestro, ningún mal te acontezca. Y Jesús lo queda mirando y le dice, ¿no se has fijado los memes esos que hacen así? Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Porque Jesús le dijo a ellos, es necesario que yo haga esto. Y él le decía, no quiero que te pase nada, me tiene que pasar. Pedro otra vez. Y Pedro le responde. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, escucha esto por favor, que esto es clave del mensaje. He aquí, nosotros hemos dejado todo. Pedro le dice, hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que ninguno que haya dejado su casa, o sus hermanos,
¿Sabe que siento la presencia del Señor? Porque hubo una época en mi vida que me cuestioné por hacer esto. Ninguno que haya dejado su casa o sus hermanos o sus hermanas o su padre o su madre o a su mujer o a sus hijos o a su tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Es decir, Jesús le está diciendo: el que no sacrifica todas estas cosas por mí y por el Evangelio, yo le tengo que dar una recompensa y le voy a devolver 100 veces más. Yo no sé si usted entiende lo que estoy hablando, pero estoy hablando de una prosperidad sobrenatural. Yo estoy hablando de calidad de familia. Yo estoy hablando de tener a tus hijos contigo siempre. Estoy hablando de restaurar tu relación con tus padres. No sé si me están escuchando, ¿no? Estoy hablando de casa, de bienes, de propiedad. Y mira, sigue diciendo: y que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. ¿Cuándo? Diga conmigo fuerte: en este tiempo. ¿Cuándo? Y sigue diciendo: en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Cuando yo leí esto hace muchos años, yo estaba viviendo una situación difícil. Llevaba como 15 días en Brasil. Estaba predicando en una conferencia que se llama la Conferencia de las Américas, donde van pastores de diferentes lugares del mundo, y a mí me tocó predicar en esa conferencia 16 días, 16 veces en 15 días. Predicaba todos los días, la mañana, la tarde, la mañana, me mandaron. Fue una locura. Y yo recuerdo que la gente no lo sabía, pero yo me paraba en el escenario como me paro ahora y le estoy compartiendo esta palabra, y estoy feliz porque estoy en casa. Yo le predicaba a esos pastores y a esa gente que venían de tantos países, y luego que terminaba la reunión, la conferencia, nos íbamos todos a un lugar, a un restaurante a cenar. Cenábamos una cena maravillosa y luego me llevaban a mi hotel. Y cuando se cerraba la puerta del hotel y el hermano que me llevaba me decía: nos vemos mañana, pastor, 8 de la mañana. Se cerraba la puerta y yo me ponía a llorar. Lloraba porque extrañaba a mis hijos. Lloraba porque echaba de menos a mi esposa. Porque miraba la habitación del hotel, maravilloso, todo lindo, todo ok, pero yo quería mirar por la ventana de mi casa, bañarme en mi ducha, y aunque fuera una ducha espectacular, yo quería estar en mi casa. Lloraba, le escribía a mi esposa: todo bien. Y Romina siempre ha sido muy sabia en eso y me decía: no, tranquilo, está todo ok. Y yo no le decía que estaba llorando, pero yo quería volver. Y muchas veces me dijeron, y me acuerdo que un pastor se me acercó un día y me dijo: hijo, algún día tus hijos te lo van a reprochar. Algún día tu familia te va a sacar en cara el hecho de que los abandonaste por causa del ministerio. Y me quedó dando vuelta eso. Y lo pensé hasta que leí esta palabra. Y Dios me dijo: de cierto te digo que si dejaste tu casa, tus hermanos, tus hermanas, tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos, tu tierra, por causa de mí y del Evangelio, yo te pagaré 100 veces lo que tú has renunciado. Yo te pagaré 100 veces todo lo que tú has renunciado. Y de eso han pasado muchos años ya. Y le doy gracias a Dios, porque mientras yo hacía su obra allá en otros países, Dios hacía mi obra aquí en mi casa. Y mientras yo cuidaba de sus ovejas en otros países, Él cuidaba de mi familia aquí en casa. Y mis hijos crecieron y me acompañan en el ministerio. Mi yerno, mi hija son los que están a cargo de toda la parte técnica de lo que usted ve. Mi hijo a cargo de lo que es la música, y
y de otras cosas que ustedes ni se imaginan que pasan tras bambalinas. Mi esposa, mis nietos. Y si tuviera la oportunidad de escoger, sabiendo lo que sé ahora, wow, yo habría hecho mucho más. Y habría arriesgado y sacrificado mucho más. Por años, y los que me conocen de cerca saben, por años gastamos todo nuestro dinero en la obra. Y mi esposa trabajó años sin recibir un peso de su sueldo, porque todo lo tomaba y lo invertíamos en la iglesia. Años así. Años donde los que me conocen saben que al final del mes reuníamos los dineros y pagábamos nuestras cuentas para poder viajar, porque nadie pagaba nuestros pasajes para ir a las naciones, lo hacíamos nosotros. Y una hermana aquí nos prestaba su tarjeta de crédito y la reventábamos todos los meses y la pagábamos todos los meses. Y Sammy, que era la que llevaba las cuentas, me decía: pastor, hay que pagar esa cantidad de plata, ¿cómo hacemos? Tranquila, si no hay que comer este mes, lo pagamos. Por eso es que Uriel es tan flaquito, porque teníamos que gastarnos toda la plata en comida. Pero ¿sabe? Jesús me dijo un día, allá en Tailandia: tú preocúpate de mi obra y yo me preocupo de tu casa. Haz el trabajo que yo te encomiendo y te voy a bendecir 100 veces a una. La pregunta que me hizo el Señor y que yo te hago esta mañana: ¿te quieres ir tú también? ¿Quieres hacerlo? Ser un seguidor más, uno más del montón, de los tantos que van a las iglesias y que si no les gusta algo se mudan de iglesia y se van a otro lado, pero lo importante es estar allí para recibir el pan, los peces, el milagro, la autoridad y esas cosas. Porque vale la pena ser un discípulo del Señor. Vale la pena. Vale la pena. 100 veces más. Wow, eso es tremendo. Para los que saben sumar y multiplicar, 100 veces más es mucho. Pero para que recibas 100 veces más, tienes que sembrar primero. Allí está la clave del discípulo. El que no dejare, el que no sacrificare, el que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Quiero que se pongan en pie un momento, por favor. Sé que muchos de ustedes están siendo atravesados por esta palabra, porque mientras yo la escribía y anotaba cada versículo, y mientras los buscaba ahí en mi casa, el Espíritu Santo me atravesaba y me recordaba esos momentos. ¿Te acuerdas cuando estabas en Uruguay durmiendo en una toma y mirabas el techo? Me recordaba el Señor. Estaba con un amigo que me acompañó en esos años a hacer la obra del Señor. Y yo recuerdo que miraba y los hoyitos estaban allí y se veía la noche, el cielo. Y dormíamos allí y enfermo yo. ¿Y te acuerdas cuando estuviste en Patong, allá en Tailandia, y te dio el dengue? Y estabas solo en un hotel con fiebre. Solo, nadie sabía lo que te estaba pasando. Yo no le quería decir a mi esposa que estaba con fiebre y estaba muy enfermo y estaba encerrado en un hotel 3 días esperando que la conferencia comenzara. Y cuando inició la conferencia yo ya estaba sano, pero esos 3 días las pasé mal. ¿Te acuerdas cuando viviste este momento? Sí, le decía al Señor mientras escribía estas notas. Me acuerdo de todo eso. Y me preguntó el Señor ayer anoche: ¿te gustaría volver allí? ¡Wow! Qué pregunta que me hizo el Señor. Y yo le dije: Señor, me encantaría volver allí. Con lo que sé hoy, volver allí sería un gusto, porque tendría más de lo que tengo hoy, porque sería un hombre más feliz de lo que soy hoy. Porque cuando llegaba con mi maleta a las 4 de la mañana y abría la puerta, había una viejita, mi suegra,
que me esperaba siempre con una cazuela. No importa la hora que fuera. No importa la hora que fuera. 5 de la mañana, 4 de la mañana, 1 de la mañana. Yo llegaba de los vuelos, me bajaba del aeropuerto, me subía, aparecía, abría la puerta y estaba mi sopa caliente allí. Y me la tomaba y pagaría lo que fuera por volver a vivir una vez más ese momento. Una vez más. Usted no tiene idea lo que es servir al Señor de verdad. Es hermoso, iglesia. Es maravilloso ver en una oportunidad. No sé por qué estoy diciendo esto. Alguien tiene que escuchar esto. Recuerdo que estábamos en Montevideo y era una iglesia muy pequeñita. Era como de aquí al fondo, esa muralla. Y yo entré y el pastor estaba tan asustado. Y me llama a una esquina y me dice: pastor, venga, todos los que están allí son brujos y satanistas de aquí del pueblo. Practican la umbanda, el vudú. Y cuando supieron que usted venía, se vinieron todos a meter para acá. Y los hermanos arrancaron. Y fueron todos los hermanos y quedaron los brujos ahí. Entonces yo llamé a Fabián, mi amigo que me había acompañado en aquel viaje. Le dije, que es un musculoso así grandote. Le dije: Fabián, tú vas a entrar, vas a cerrar la puerta por dentro y te vas a poner ahí. Y no vas a dejar que nadie salga esta noche hasta que todos los que están ahí reciban a Cristo en su corazón. ¿Me escuchaste? Le dije. Sí, me dijo. Y entramos y el negrito cerró la puerta. Y yo pasé adelante. Cantamos un tema, una canción. El guitarrista estaba nervioso. Y entramos allí, se cerró la puerta y empecé a predicarle. Y empezaron a llorar. Y el Espíritu Santo descendió en aquel lugar. Y todos los que estaban allí renunciaron a la brujería, a la umbanda, al vudú, y recibieron a Cristo en su corazón. Porque el enemigo es un estúpido y no conoce quién es Dios. Todavía no entiende que fue derrotado. Alguien grite amén aquí, por favor. Y solo lo que necesitaban era que yo pagara el precio de estar en ese lugar, ese día, para que ellos pudieran alcanzar la salvación. Afuera, iglesia, hay gente que clama para que tú tomes la decisión. Afuera hay gente que está esperando por ti y tú estás aquí sentado como un seguidor más. Afuera hay personas que están llorando, sufriendo, que necesitan un toque de amor. Que alguien vaya, les ponga sus manos encima y les diga: el Señor me dice así. Él trae libertad a tu vida, a tu casa, a tu familia. Afuera hay gente que necesita que tus pies pisen su hogar y que puedas llevar el mensaje de paz y el mensaje de salvación. Pero hay que tomar una decisión. En algún momento de tu vida tendrás que hacerlo. Y en algún momento tendrás que decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Estoy listo para pagar el precio que haya que pagar. Oh, bendito sea su nombre. Si hay alguien aquí que entendió y que recibió esta palabra, por favor levanta tu mano y comienza a glorificar su nombre. Dale la gloria a Él. Honra a Dios, honra a Dios. Vamos, levanta tu voz. La chequina, la gloria de Dios está aquí manifestándose. Bendito sea su nombre. Quiero que repitas conmigo esta frase: Señor Jesús, una vez más, yo te reconozco como Señor y Rey de mi vida. Yo creo que te levantaste de entre los muertos para darme vida. Perdóname y úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguien puede levantar un aplauso fuerte al